I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión no voy a hacer un vídeo en el que desarrolle una crítica sobre un largometraje, sobre un teatro, sobre una novela, no. Hoy voy a divagar sobre distintos asuntos. La moto, automático. Le doy a grabar, aparece la moto. No, hoy voy a divagar sobre distintos asuntos que me vengan a la mente de forma aleatoria. Comienzo. Hace unos días estaba viendo un teatro de Chejov transmitido por Televisión Española con José Bódalo como protagonista, el tío Vania. Tío Vania. José Bódalo. Palabras mayores para la escena teatral española. ¡Qué actor! Impagable. Chejov fue un dramaturgo ruso que vivió 44 años solamente, de 1860 a 1904. Y este señor usaba un recurso que podemos llamar acción indirecta. Mientras los personajes hablan de cosas banales, que no son importantes para la trama, en otro lugar ocurre una acción importante, crucial, pero solo escuchamos el sonido. Por ejemplo, en La Gaviota, el disparo de un arma de fuego que acaba con la muerte de alguien, mientras los personajes están en escena hablando de otras cosas. Acción indirecta. Podemos encontrarla también en el teatro de Chejov, en la obra El jardín de los cerezos. Los hachazos que escuchamos de fondo, mientras los personajes hablan de otras cosas. Esos hachazos que acaban con el cerezo. ¿Han escuchado hablar alguna vez de el arma de Chejov en el teatro? ¿Qué es el arma de Chejov? Si muestras algo en escena como un arma, úsalo. No desperdicies esa oportunidad. Si en escena se ve una pistola sobre un mueble en un dormitorio, úsala en el argumento. No la pongas ahí en vano. A esto se le llama el arma de Chejov. Y un director estadounidense que suele recurrir al arma de Chejov es Steven Spielberg. Busquen en su cinematografía un momento con el arma de Chejov. Eso es una tarea entretenida en la que ustedes pueden pasar 1 hora y media mientras ven un largometraje del rey Midas del cine, Steven Spielberg. Regresemos a la acción indirecta. ¿Les suena ver algún largometraje en que el director, el guionista, en primera instancia, haya recurrido a la acción indirecta? Otra tarea. Divertida, entretenida. Muchas veces, cuando preparo reseñas cinematográficas, me digo a mí mismo, ¿no sería mejor saltarse todos los datos de la producción para ir directamente a comentar la escena que yo quiero explicar? Se me van los minutos del vídeo en cuestión y no puedo o no tengo tiempo suficiente para hablar de ese momento de la cinta que es interesante. Por aquí en internet hay gente que ha convertido esto en su modo de vida. Realizan vídeos
pero recurren a una trampa, que es aprenderse de memoria lo que dicen sitios como Wikipedia. Ellos leen un artículo que ha escrito otro u otros señores, lo plagian y lo dicen delante de la cámara como si aquello hubiera nacido en su mollera, cuando no es así, porque ellos sal en la mollera tienen bien poca. Usan la memoria, que es la inteligencia de los tontos. Y aquí en internet hay uno que quiso desprestigiar mi canal, que quiso hacerme daño, porque sí, porque así es este ególatra que adora escucharse a sí mismo. El tipo disfruta escuchándose a sí mismo. Este sujeto habla de cine clásico y para él todas las películas de la época dorada de Hollywood, aunque sean malas, son magníficas. Para este sujeto una película es buena, es magnífica, si tiene una gran estrella de Hollywood y es clásica. Y hablando de grandes estrellas, este hombre dice que John Wayne es uno de los mejores actores de la historia del cine. Señor, John Wayne fue uno de los actores más populares. En los años 50, su popularidad en los Estados Unidos de América y en el resto del mundo era asombrosa. Lo conocían en todos sitios, o casi todos. John Wayne era un actor popular, pero con recursos como intérprete muy limitados. Tenía un abanico de expresiones muy corto. John Wayne, por ejemplo, no te podría interpretar jamás a Van Gogh. John Wayne no te podría interpretar jamás a un personaje como el que compuso José Luis López Vázquez en El bosque del lobo. Imaginen, John Wayne interpretando a un tipo que padece una enfermedad mental. Imposible. John Wayne era bueno para hacer de vaquero rudo que sale de los lances que tiene en la vida a base de disparos y puñetazos. Ese era el personaje para el que servía John Wayne. Tú no puedes decir que John Wayne es uno de los mejores actores de la historia porque no lo es. Uno de los más populares, sí. Uno de los mejores, jamás. A mí me llegan a irritar las cosas de este tipo, cuando sale diciendo que John Wayne, por ejemplo, es uno de los mejores actores de la historia del cine. Por favor. Y luego no te nombra una película argentina, una película española, un largometraje mexicano, no. Eso es cine de segunda para este caballero. A mí todas esas cosas me sacan de quicio. Pero yo empecé a cogerle tirria cuando vi que debajo de una crítica suya, él mismo decía mi mejor crítica. Y luego añadía, si no es mi mejor crítica, poco le falta. Mire, usted, las alabanzas se las tienen que dar otros, no usted. Esto dejó de hacerlo cuando me burlé, porque la gente presuntuosa, la gente presumida, la gente que adora su propia voz, me cae mal. Y más si intenta degradarme a mí, si intenta hacerme daño, como lo hizo este individuo. Utiliza muchas cuentas. Él va por la red a lo Norman Bates, con cuentas de mujer molestando aquí y allá. Me da cierto miedo el comportamiento de este sujeto. Bien, y este hombre pues recurre a la memoria, se aprende de memoria lo que otros dicen, no los nombra por ningún lado y desprecia al cine que no sea de Hollywood de la época dorada. Vamos, que este tipo de cine no sabe absolutamente nada. Tú le preguntas por la Nouvelle Vague, hoy se aprende de memoria unos datos de Wikipedia y mañana te los larga. Pero él hasta ahora no ha hablado de Al final de la escapada, una cinta clásica de la Nouvelle Vague francesa, la nueva ola. La nueva ola francesa de películas en las que el argumento, la trama, la forma de narrar, la narrativa visual era distinta, era libre. Se quitaba las cadenas, las ataduras a la hora de contar una historia.
la nueva ola de cine francés en los años 60. Este patán pretende hacerse pasar por experto, y no lo es. Dejando de lado a este malandrín, a esta persona ruin, si yo les contara todo lo que ha hecho este tío, ya se irá descubriendo poco a poco. Estaba preparando hace unas semanas una crítica de la película The Terminator, de 1984, James Cameron, pero me di cuenta que aquello resultaría en una sucesión de datos sobre la producción y que aquello acabaría resultando una crítica como las que hace el patán que les acabo de nombrar. Y la dejé de lado. Yo terminé la crítica de Rambo y me sentí ligeramente satisfecho con el resultado porque había expuesto ideas, había explicado el nacimiento de la historia a través de la novela, los sentimientos del personaje, son humanos, padece una enfermedad, el síndrome postraumático por haber estado en la guerra de Vietnam, y aquello tenía su miga, sustancia. Sin embargo, The Terminator de 1984 es una historia con menos sustancia humana. Es uno de los mejores, si no el mejor, filme de acción de la década de los 80. Fue innovador en su momento, el director sabía exactamente lo que iba a hacer. Toma sustancia de un episodio o dos de la serie The Outer Limits. The Outer Limits. El mismo guionista de esos episodios pensaba llevarlo a juicio, pero arreglaron aquello por haberle quitado la idea de un tipo que venía del futuro, una persona bélica, muy bruta, embrutecida, casi robótica, que venía del futuro al presente de aquel momento y estaba persiguiendo a otro que se había quedado atrapado en el tiempo. El Soldado de 1964, creo recordar. El Soldado se titula ese episodio. Y otro que tiene el título que podríamos traducir como Demonio con una mano de cristal. Ese novelista de ciencia ficción denunciaba a todo aquel que tomara una idea o que él creyera que había tomado una idea de sus relatos, de sus guiones. Harlan Ellison. Es este hombre. Abandoné esa crítica porque no me sentía bien con ella. Incluso yo pensé, ¿por qué no hago un vídeo explicando el uso de la cámara lenta en la película The Terminator? La cámara lenta y la cámara colocada a una altura que podría ser la visión de un niño. Desde abajo, un contrapicado de el exterminador, vamos a llamarlo así, persiguiendo a alguien. Crea tensión, nos hace sentir como niños y vemos aquello como una pesadilla a cámara lenta. El encuadre, la colocación de la cámara, ahí es fundamental. En las escenas de cámara lenta en la película The Terminator de 1984, que con pocos recursos, los suficientes casi, con una idea clara de lo que quería hacer, lo consiguió James Cameron. Consiguió entrar en la historia del cine con ese largometraje. Para mí, en este canal, hacer una reseña crítica de una cinta, de un largometraje, de una película, es una excusa para hablar de él. Cuando yo empecé aquí, quise divertirme yo y comencé con unos vídeos
en los que probaba productos congelados fritos en una sartén al aire libre. Y aquello tiene un lenguaje cinematográfico detrás. Un plano general en el que se me veía a mí en aquel entorno. Un plano detalle de la sartén friendo los productos. Distintas tomas de aquel lugar o los animales, lagartijas, que pasaban por allí. Aquello tiene un montaje de las distintas tomas. Hoy en día lo llamamos edición, porque lo hacemos en vídeo digital, no en celuloide. De este modo, aquellos primeros vídeos tienen una especie de narrativa visual y son entretenidos para el que quiera verlo así. Para mí lo eran. Sin embargo, ponerse delante de la cámara a soltar un rollo sobre una película puede resultar aburrido para el que lo está haciendo. Yo entiendo que haya gente que disfrute con alguien contándoles algo que ellos mismos pueden leer en Wikipedia, como esos supuestos seguidores que escriben al merluzo, al ególatra del que les hablé antes, un tipo pagado de sí mismo, un tipo encantado de conocerse, que venía a hacer spam continuadamente en mi canal y me escribía pequeños textos mal escritos con una ortografía pésima y una gramática bochornosa que a mí me hacían pensar, pero bueno, este tipo va de culto hablando de cine clásico y me escribe así, estas patujadas. Una vez me escribió en un vídeo que tengo en el que desarrollo ideas sobre el lenguaje cinematográfico, un traveling, contrapicado, picado, que es una toma, plano contra plano, ¿qué nos hace sentir el director a través de este plano? El tipo va y me escribe, sería bueno aprenderse esas palabrejas. Ya ese comentario no está porque bloqueé a este sujeto para que no pudiera hacer más spam. Venía a hacer spam, comentarios no deseados en los que él solamente quería divulgar su canal, porque confirmo lo que está diciendo, es así como si él tuviera que ir por otros canales a decir, pongo mi sello aquí y digo que esto está bien lo que está diciendo este tipo, porque yo soy un ser superior que va por ahí diciendo quién lo hace bien o mal. Mire usted, guárdese su comentario donde le quepa. Yo no necesito que usted venga aquí a decirme que cuando hablo de Cary Grant lo estoy haciendo de manera correcta porque usted lo dice. No, señor. Antes de que usted naciera, yo ya estaba viendo películas de Cary Grant. Que en una ocasión me dijo un profesor, ¿por qué hablas de una película en blanco y negro de los años 30? Cuando yo hablo de Cary Grant, por ejemplo, es porque he leído libros, biografías y he visto largometrajes de él desde que era pequeño. Yo recuerdo un profesor que me dijo una vez, ¿por qué hablas de películas de los años 30 si estamos en los 80? ¿Por qué no hablas de Chuck Norris, por ejemplo? Yo pensé, porque me gusta Frank Capra, Alfred Hitchcock. Entonces, cuando van pasando los años y te encuentras con sujetos prepotentes como este, que se creen que el cine les pertenece y que ellos dan el timbre de prestigio al que quieren o no, a mí ni siquiera me dio un timbre de prestigio. Me decía, esto está pasable, lo acepto. Y a mí qué me importa que tú lo aceptes, macho. ¿Quién eres tú? Un tipo que aprende de memoria datos, incluso reseñas enteras que han escrito otros. A mí me plagió directamente varias reseñas críticas que hice por aquí sobre la última película de Ridley Scott. Una de las dos últimas, desarrollé unas ideas, unas explicaciones que este tipo me plagió por completo. Empecé a ver el vídeo y quedé asombrado, digo, pero si me está copiando las ideas. Claro, él pensará, a este no lo ve nadie, nadie se va a enterar
de que le estoy plagiando, me hizo acordar a cuando Rod Stewart entró en un bar, en un sitio de Brasil, creo recordar, escuchó a un cantante, se fue, llegó a su casa de disco y grabó una canción popularísima, plagiando aquello de piensas que soy sexy. Pondré el título aquí, escrito. Algo de sexy. Si piensas que soy sexy o algo así, traduzco. Pues lo mismo, el ególatra hace lo mismo. Escucha una idea buena a alguien y se la plagia. Y así con varias reseñas mías y con las de otros. Hay gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, que copia directamente lo que dice Wikipedia y en el mismo orden. Bueno, aquí en España, hace años me di cuenta de que había un tipo que se las da de saber de música y explicaba algo sobre la banda sonora del Señor de los Anillos. Pero lo que él no sabe o no quiere saber es que cualquiera que sepa algo de inglés ha escuchado antes a varios youtubers, porque son dos, hablando de lo mismo, sobre ideas que desarrollaron ellos. Y este sujeto les plagió por completo las explicaciones y aquí en España comentaban en esos vídeos, maravilloso, qué idea, fenomenal. Y yo dije, pero si está copiando, está plagiando a dos músicos estadounidenses que hablaron sobre la banda sonora del Señor de los Anillos. Y ellos fueron los que desarrollaron ese tema, esas ideas. Alguien me comentó, pero eso es normal. Hay gente, lo sé, que es la versión o realiza la versión de algo que fue popular en los Estados Unidos y ellos realizan la versión para España o para Hispanoamérica. Porque también hay en Hispanoamérica creadores de contenido que realizan versiones que fueron populares en los Estados Unidos de América. Versiones, por ejemplo, de un vídeo de cómo convertir lo que hay dentro de una sandía en jugo y chorradas por el estilo. Yo creo que si sigo en esto, que si hago más vídeos, voy a hacerlos hablando sobre una secuencia de una película, sobre una toma en concreto, sobre un traveling, sobre un plano secuencia que me llamó la atención. Un plano secuencia es aquel en el que la cámara comienza a grabar y sigue a un personaje, un objeto, un vehículo, y sin una interrupción lo sigue a través de un escenario. Plano secuencia. En la película 1917 sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la llamaban antes de tener que empezar a numerarlas, hay varios planos secuencia que siguen al personaje, sin cortes. Por lo tanto, van cambiando los planos, el encuadre, porque la cámara se mueve. Cuando la cámara comenzó a moverse, en los comienzos de la historia del cine, aquello fue una liberación total. Veníamos del teatro. El teatro se representa una escena, luego otra, y el encuadre es siempre el mismo, aquel que tiene el espectador según en el sitio en el que esté sentado en el teatro. De este modo la cámara, cuando comenzó el cine, era estática, estaba quieta y los personajes se movían como en un teatro, hasta que a alguien, de forma accidental, se le ocurrió colocar una cámara encima de una góndola en Venecia. Y claro, rodó en movimiento las casas de Venecia con los portales bañados por el agua. Y aquel fue el primer plano secuencia de la historia. Recuerdo que el primer gran mago del cine
Georges Méliès, francés, estaba grabando en una ocasión la calle. Iban y venían distintos vehículos. La cámara se le trabó. Recuerden que antes no tenía motor. Él tenía que girar la manivela para que aquello grabara. Se trabó y cuando él continuó girando aquello, grabó, registró otros vehículos. Cuando fue a ver el resultado final de aquella grabación, se dio cuenta de que un coche se transformaba en un carro fúnebre. La magia del cine, pensó él. Aquí puedo comenzar a engañar a la gente, haciendo que una cosa se transforme en otra. Georges Méliès, el gran mago del cine. Una vez hablé de la magia del cine al tratar una película de Batman y dije que el director Christopher Nolan continuaba siendo un mago dentro del cine, como Georges Méliès, y expliqué que el personaje Joker también era un mago y un completo imbécil. De los que llama estúpidos a los demás, vino a llamarme estúpido y me dijo que él me iba a enseñar cómo realizar una crítica cinematográfica y que yo hablaba de cosas sin sentido, que por qué hablaba del mago del cine. Claro, como este tipo no ha leído absolutamente nada de la historia del cine y no sabe que Georges Méliès fue mago antes de cineasta, pues el muy imbécil vino a llamarme idiota. Idiota, ¿por qué hablas? Yo te voy a enseñar a hacer una crítica. Han pasado los años y este sujeto sigue en la más absoluta miseria, tiene un canal que se lo han borrado un montón de veces por estar gritando insultos a otras personas, insultos graves, no merluzo, cosas como yo le puedo decir a él, imbécil, merluzo, no, insultos graves, con la imagen de esa persona e intentándolo denigrar. Este sujeto tenía canales que se los han borrado y por lo que me contaron continúa con 4 o 5 seguidores que resulta que son las cuentas que tiene un amigo de él, otro completo imbécil que también llama idiotas a los demás. Y lo llamo imbécil por eso, porque anda llamando idiotas a los demás y el más imbécil, el más idiota es él. Fíjense ustedes, no comprender esto que yo explicaba que es tan sencillo. Georges Méliès, mago, el mago del cine, Christopher Nolan, el Joker, realiza trucos de magia. ¿Por qué? Porque todo va ligado. Hay una conexión clara. Solamente un come mierda no vería una conexión ahí. Un tonto como este. Y vamos a dejarlo ya porque recordando a esta gentuza no hago más que perder el tiempo y sentir algo que no quiero sentir, que es que la gente que está ahí detrás son imbéciles. No. Este es uno, pasa por ahí. Es el idiota de turno que utiliza 26 cuentas para molestar. Vale, pero yo he visto que hay más gente ahí detrás. Que hay personas que están interesadas en el canal y que me preguntan cosas. Y que me comentan, quiero aprender sobre esto, quiero aprender sobre lo otro. Así que lo voy a dejar hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Gracias. No, un perro ladrando ahora. El de la pita. I need your clothes, your boots, and your motorcycle.